Hola, arrancamos con este vídeo dedicado a insertar documentos en una base de datos MongoDB. Este primer documento lo voy a insertar desde el propio servidor, así que me conecto al servidor de MongoDB y ejecuto mongosh para tener acceso a la interfaz CLI de MongoDB. Recuerda que como estoy en el propio servidor de MongoDB y no tengo la base de datos configurada con usuario y contraseña, con solo poner mongosh será suficiente para conectar con los parámetros por defecto. Al pulsar intro y ver estas líneas ya sé que estoy conectado a MongoDB. En la interfaz de MongoShell siempre podré completar comandos con un tabulador o con un doble tabulador. Por ejemplo, si ahora le doy a doble tabulador, se muestra una lista de comandos que podría ejecutar desde aquí. Casi al final de la primera columna vemos un comando show que nos mostrará información de lo que le vayamos diciendo. Al principio de la segunda columna vemos un comando isodate que también lo utilizaremos para gestionar fechas. Más o menos a la mitad de la tercera columna vemos un comando cls, nos sirve para limpiar la pantalla, y un pelín más abajo el comando db que nos sirve para interactuar con la base de datos que queramos. Y por último, casi al final de la cuarta columna tenemos el comando use que servirá para cambiar entre bases de datos y volver alguna activa. Bueno, pues vamos a utilizar alguno. Usamos cls, por ejemplo, para borrar la pantalla, y ahora voy a utilizar el comando show para ver las bases de datos que tengo. Solo con show no es suficiente, así que le doy al tabulador y con una pulsación doble nos muestra las opciones que podemos utilizar. Pues aquí el más apropiado parece que es el primero. Y el resultado es un listado de bases de datos que tengo ahora mismo en este servidor. Voy a crear una nueva base de datos que se va a llamar ciudades. Hay algún comando para crear bases de datos y crear colecciones, pero en general usaremos los comandos de crear cuando queremos meter alguna restricción explícitamente. Lo habitual es que se cree la colección y la base de datos a medida que se inserta el primer comando, más o menos como las variables en Python. Para probar las herramientas básicas de MongoDB vamos a crear una base de datos con datos de ciudades, así que a la base de datos la llamaré ciudades. Uso el comando use para cambiar a la base de datos ciudades, que como ves en el listado anterior aún no existe y que aparentemente se ha creado ahora. Realmente no se ha creado. Si saliéramos del servidor ahora mismo no habría pasado nada, porque aún no hemos insertado ningún documento. Ya tenemos la base de datos creada, voy a crear la primera colección. Una colección es el equivalente a una tabla en bases de datos relacionales. Al igual que antes te decía con las bases de datos, ahora en las colecciones también hay comandos para crearlas explícitamente, pero utilizaremos esto cuando hay una restricción explícita. Como en este caso no la hay, voy a insertar ya el primer documento en la colección para que se cree automáticamente. Insertar documentos es una secuencia de 3 acciones. En primer lugar tenemos que ejecutar el comando db para indicarle a MongoDB que vamos a realizar una acción sobre la base de datos. A continuación, separado por un punto, el nombre de la colección. Pues en este caso a la colección le voy a llamar Galicia. Y a continuación el método, la acción que queremos ejecutar. Pues en este caso insertar un documento. Abrimos paréntesis para pasarle los parámetros y como único parámetro va a tener un documento. Recuerda que los documentos empiezan y acaban por una llave y a partir de ahí tienen parejas de clave-valor. Todas las claves serán de tipo cadena, así que es una buena práctica encerrarlas entre comillas. Esto sería la clave, 2 puntos para separar, y esto sería el valor. Como vamos a meter más parejas de clave-valor, más campos, separamos con coma. En los tipos de datos que son cadena no hay mucho problema, simplemente encerramos con comillas, pero en otras ocasiones vamos a querer otros tipos de datos o otras estructuras de datos. En ocasiones vamos a querer utilizar listas. Las listas empiezan y acaban con un corchete cuadrado y a partir de ahí elementos diversos separados por comas. En este caso yo voy a insertar números. En este otro campo voy a insertar solamente un número. Es un número decimal y los decimales se separan, tienen el separador decimal con el punto. Aquí hay otro número que simplemente es un número entero, lo dejamos así tal cual. En ocasiones el valor de una determinada pareja no es algo simple. En estos casos MongoDB nos permite anidar un subdocumento dentro de cualquier campo. Como es un documento lo tratamos igual, empieza y acaba por llaves. El problema de JSON es que le cuesta distinguir tipos de datos. Distingue claramente cadenas, números, números decimales, algunas palabras reservadas como por ejemplo los elementos booleanos, arrays y documentos anidados. Pero en ocasiones queremos manejar algún tipo de dato un poco más complicado, por ejemplo las fechas. En estas ocasiones MongoDB nos permite utilizar funciones. Así que vamos a utilizar esta que vimos anteriormente. Isodate es una función que admite por parámetro una cadena de texto con la fecha y la convierte él solo a un tipo de datos que MongoDB sabe manejar. Interpreta bastante bien casi todas las cadenas de texto, pero para asegurarnos 100% funcionamiento vamos a poner la fecha con el siguiente patrón. Primero el año, después el mes y después el día. Con esto acabo mi documento. Cierro la llave del documento y cierro la llave del parámetro del método insert1. Pulso intro y MongoDB me devuelve un nuevo documento con 2 líneas.
La primera es una confirmación de que el documento se ha insertado correctamente y la segunda línea es la información del Object ID que se le ha asignado automáticamente a este documento. Todos los documentos en MongoDB deben tener un campo que se llama _ID. Esto funcionará como una clave primaria para esa colección. O bien lo asignamos nosotros explícitamente con ese mismo nombre de campo, o bien se encarga MongoDB de crearlo y asignarle un valor. Vamos a ir a un cliente gráfico para ver qué es lo que ha pasado. Mi base de datos ciudades aún no la veo aquí, no está actualizado, así que actualizo y ahora sí que existe. Si despliego, aquí veo la colección Galicia que ya está creado y si pincho en ella, al pinchar en la colección lo que vemos es una vista previa de los documentos que hay. Ahora mismo solo hay un documento. Aquí están todas las parejas que he escrito y tenemos a mayores un nuevo campo con una pareja clave valor en la que la clave es _ID y el valor se le ha asignado automáticamente. Si desplegamos los arrays, aquí vemos el contenido. El comando insert one inserta un solo documento, pero en ocasiones querremos insertar más de un documento. Para ello tenemos el comando insert many. En esta ocasión lo voy a hacer desde el Mongo Shell que nos ofrece este cliente. La idea es la misma. En principio voy a hacer activa la base de datos ciudades. Empezaremos escribiendo db para indicar que vamos a interactuar con la base de datos, punto, indicamos la colección sobre la que vamos a trabajar, Galicia, punto, e indicamos el comando que vamos a utilizar, en este caso insert many. Abrimos un paréntesis porque le vamos a pasar datos y ya que vamos a pasar varios documentos, lo que se espera encontrar aquí es un array, por eso abrimos un corchete. Y aquí lo que haré será pegar todos los documentos que quiero insertar dentro del array. Pulso intro y si veo el resultado es similar a cuando insertábamos solo uno. Nos devuelven un documento en el que hay una línea que nos dice que el comando se ha ejecutado correctamente y a continuación otro campo en el que se nos informa el Object ID, la clave que le ha asignado MongoDB a cada uno de los 4 registros que he insertado. Si ahora vuelvo aquí a la parte gráfica y actualizo, ya veré aquí todos los documentos. Este cliente de MongoDB, una vez insertados los documentos, permite comprobar el esquema. Si pinchamos aquí y vemos las claves que figuran en los distintos documentos, así como una interpretación gráfica de cada uno de ellos. Me paro aquí para que veáis el problema más habitual de este tipo de bases de datos en las que no hay esquema. Cuando hice el insert one, usé este campo, población, sin acento. En cambio, los documentos que inserté mediante insert many tenían este nombre de campo. Nosotros razonando sabemos que son el mismo campo, pero para el ordenador son campos distintos. Esto en bases de datos relacionales sería impensable porque el esquema es muy estricto y primero se definen los campos y después se insertan en ellos. De manera que si intentas escribir en un campo que no está definido no te va a dejar. En MongoDB te va a dejar siempre. Es responsabilidad del programador o del usuario o que los datos sean correctos o implementar un sistema de validación. A modo de resumen, en este vídeo hemos aprendido a insertar documentos en una colección de una base de datos. Para insertar documentos, antes tenemos que hacer la base de datos activa. En este caso, utilice el comando use ciudades. Después, para insertar documentos de uno en uno, utilice el comando db.galicia, que es el nombre de la colección, .insert one. Y entre paréntesis inserté un documento. Recuerda que el documento va encerrado entre llaves curvas. El resultado fue una confirmación de que se había ejecutado correctamente y el valor del campo _ID que Mongo necesita obligatoriamente. Después también vimos cómo insertar varios documentos a la vez. En este caso no lo hice desde el servidor, lo hice desde este cliente gráfico que también tiene una interfaz CLI, una interfaz de comando. Aquí utilicé el comando db.galicia.insert many y entre paréntesis le pasé un array. Los arrays están cerrados entre corchetes cuadrados y dentro de ese array, separados por comas, tantos documentos como quise. Al pulsar intro el resultado fue una confirmación de que se había ejecutado correctamente y los IDs que había asignado MongoDB, ya que en los documentos que yo indiqué no había ningún campo que se llamara _ID. Es posible que un cliente gráfico ofrezca, además de la interfaz de comandos, alguna otra manera gráfica. Pues por ejemplo, aquí en MongoDB Compass tenemos el botón añadir datos, donde podemos importar un archivo JSON o CSV como hicimos con Mongo Import y también podemos insertar documentos a mano, simplemente borrando esto y escribiendo lo que nosotros queremos. Al pinchar en insertar nos lo guardará en esta base de datos dentro de esta colección. Eso es todo. Hasta aquí este vídeo.